Práctica 1. Calidad de la carne. Equipo 3. Integrantes: Cervantes Galicia Ángel Damián, González Negrete Claudia, Hernández Juan Esteban, Velázquez Cuellar Diana. Los objetivos en esta práctica son determinar los principales parámetros físico-químicos de diferentes tipos de carnes, utilizando metodologías adecuadas, con la finalidad de determinar su calidad y propiedades tecnológicas. Analizar los parámetros físico-químicos de la carne para determinar si tiene algún defecto por inadecuado proceso de matanza o mal almacenamiento de la canal. Comparar con respecto a la calidad de distintas carnes, la capacidad de emulsificación y capacidad de retención de agua. Establecer la calidad microbiológica de la carne, contrastando el parámetro de porcentaje de acidez de ácido láctico y el resultado de la prueba de Eber. Hipótesis: si se determina el pH y el CRA, se podrá determinar si la carne tiene algún defecto debido a un inadecuado proceso de matanza. Si se encuentra un pH más bajo a 5.4, entonces se tendrá una carne PSE, lo cual disminuirá la CRA, provocando que la carne sea exudativa y aumentará la CE. Si se encuentra un pH mayor de 5.8, entonces se tendrá una carne de FD, lo cual aumentará la CRA, provocando un aspecto seco y disminuirá la CE. Si se encuentra un porcentaje de ácido láctico y además una coloración café oscura después de una hora de iniciar la prueba de Eber, se puede decir que la carne es de calidad microbiológica inaceptable. Se determinarán las siguientes pruebas: temperatura, pH, humedad, acidez, acetato de plomo, extracto de volumen liberado, las cuales se relacionan con la calidad de la carne, y posteriormente se realizan la determinación de la capacidad de retención de agua y capacidad de emulsificación para comprobar las capacidades tecnológicas de distintos cortes de carne. Las normas aplicables son la NOM 009 SOM 1994, la NOM 030 SOM 1995, del Códex están las prácticas de higiene de la carne, CAC RCP 58-2005, la NOM 213 SSA1 2002 y para fines didácticos de la prueba de Eber, la NMX F359S 1980. La temperatura es el primer parámetro para determinar la posible calidad de una carne fresca, ya que los cambios en las características físicas, químicas y microbiológicas que se producen en la carne son una función de la temperatura y la humedad, por lo que el control de estas variantes constituyen los factores fundamentales para la preservación de la materia prima. En general, los microorganismos que descomponen la carne pueden tener un efecto inhibidor de su crecimiento al disminuir la temperatura del medio, ya que la multiplicación de las bacterias a partir de su punto óptimo de crecimiento se puede reducir a la mitad con cada descenso de la temperatura de 10 grados centígrados y prácticamente se detiene en el punto de congelación, por lo que la conservación de la carne a temperaturas cercanas al punto de congelación alarga la vida útil de esta. pH. La variación de pH se da por un sinnúmero de factores, algunos intrínsecos al animal, como la genética, el metabolismo, etc., y otros factores más relevantes como el manejo previo al faeneado, que es un factor clave, ya que en el exceso de estrés provocará una sobreproducción de adrenalina, que tiende a promover la degradación del glucógeno y por ende favorece la caída abrupta del pH. Y obviamente también el manejo posterior al faenado. Una mala refrigeración del canal con temperaturas elevadas promoverá también una rápida caída de pH. Y eso lo veremos en las siguientes diapositivas. Dependiendo de la velocidad de la disminución del pH post-mortem y del pH final alcanzado por la carne, podemos distinguir tres tipos diferentes de carne, como se muestra en la gráfica. La DFD, que por sus siglas en inglés es seca, firme y dura, la carne normal, y la carne PSE, que por sus siglas en inglés también es pálida, suave y exudativa. La carne PSE tiene mayor prevalencia en cerdos y aves, mientras que la carne DFD puede observarse en todas las especies.
Siguiendo con los defectos de la carne DFD es generada por una caída lenta del pH postmortem y es ocasionada por diferentes factores como el estrés crónico durante el transporte del animal, tiempos de ayuno muy prolongados que para el cerdo son mayores a 24 horas y para la res mayores a 36 horas, temperaturas ambientales frías y estrés antes del faenado. Estos factores tienden a reducir las reservas de glucógeno, por lo que se presentará un menor contenido de ácido láctico en el músculo, y este tipo de músculos generan una carne que se torna oscura, seca y dura, que genera el rechazo del consumidor. Sin embargo, los principales problemas de esta carne son su alto pH y la disponibilidad de agua en el músculo. Estos factores la hacen más susceptible a la proliferación de microorganismos, comprometiendo así su vida de anaquel. El pH que podemos encontrar en esta carne es un pH elevado que está en el intervalo de entre 6 y 6.8. Por otro lado, la carne pálida, suave y exudativa es generada por la disminución acelerada del pH postmortem. Esta caída ocurre antes de que la carne pueda ser enfriada eficazmente. La combinación de un pH bajo y la temperatura alta, mayor a 32 grados Celsius, ocasiona una desnaturalización anormal de las proteínas musculares. Mientras más rápido baje el pH del músculo, sus proteínas se irán acercando a su punto isoeléctrico, por lo tanto, retendrán menos agua y así se reducirá el rendimiento de la carne y afectará su color, generando una apariencia pálida. La carne PCE generalmente se asocia a problemas de estrés agudo inmediatamente antes de la muerte del animal. Este tipo de carne no presenta una apariencia atractiva para el consumidor, pues su baja capacidad de retención de agua genera una eliminación excesiva de agua. El pH final de esta carne es igual o menor a 5.5 y puede tener una apariencia normal durante la primera hora post-mortem. El acortamiento por frío se produce cuando el músculo se enfría por debajo de los 10 grados centígrados antes de que se haya llevado a cabo el rigor mortis. A esta temperatura se produce una fuerte contracción muscular por la presencia de calcio y ATP, incrementando el endurecimiento de la carne final. Es más común este defecto en especies pequeñas, que tardan más tiempo en instaurar el rigor mortis, como lo es el ganado bovino. Otro factor que influye en este defecto es el despiece en caliente en las reses. Este defecto no se soluciona incrementando el tiempo de maduración. La determinación es la acidez titulable. Cuando el animal es sacrificado, tienen lugar una serie de transformaciones sobre el glucógeno muscular de reserva, que conlleva la acumulación de ácido láctico, siendo este el máximo responsable de la acidificación. Por lo tanto, la acidez de la carne y sus productos se expresa en ácido láctico. Momentos después del sacrificio, el ácido láctico del músculo determina que éste tenga un pH cercano a la neutralidad. Sin embargo, aproximadamente a las 24 horas post-mortem y en dependencia de la especie animal, de las características individuales, del tipo de alimentación, del trato recibido y del manejo fundamentalmente térmico de las carnes, entre otros factores, se observan los siguientes valores, que para el cerdo la acidez promedio es de 0.10%, de res 0.09% y de pollo 0.17%. Humedad. La carne contiene aproximadamente entre un 70 y un 75% de agua, de la cual el 70% es agua libre, que se encuentra en los espacios de los filamentos de actina y miosina. El otro 5% es agua ligada a proteínas. Cuando se le hace la determinación de humedad, principalmente lo que se mide es agua libre. El método empleado para la determinación de la humedad es el método gramímétrico, que se emplea una estufa y pesafiltros previamente puestos a peso constante. Es ampliamente utilizado, sin embargo existen otros métodos basados en el calentamiento con microondas o rayos infrarrojos. También pueden utilizarse métodos no destructivos y rápidos, como los basados en espectroscopía de cercano infrarrojo y la de resonancia magnética nuclear. La humedad varía dependiendo de la especie, la edad, el sexo y la zona anatómica del tejido. La variación de la cantidad de agua está directamente relacionada con la variación de la cantidad de grasa. Prueba de acetato de plomo, lo que nos ayuda es a determinar la presencia del gas sulfídrico, que es provocada principalmente por la putrefacción o la alteración de la carne, principalmente por presencia de microorganismos. Lo que usa esta prueba es la reacción del gas sulfídrico, ácido sulfídrico, que se convierte en ácido sulfídrico,
eh, con acetato de plomo, lo cual nos da como producto el sulfuro de plomo, que nos genera una coloración que va desde parduzca a negra. En la norma mexicana F359 de 1980 nos marca que la intensidad de coloración, que es equivalente a 0.014 miligramos de ácido sulfídrico, se considera como una señal de dudosa calidad. En la siguiente presentación podemos observar una tabla la cual nos ayuda a interpretar los resultados. Podemos observar que pues colores de blanco a crema son aceptables en cualquier hora, en cualquier tiempo. Y por ejemplo en el café claro, si se presenta en la primera hora después de hacer la prueba, ya es una calidad dudosa. En el caso del café ya tenemos una prueba inaceptable cuando se presenta a la primera hora de nuestra prueba. Y, por ejemplo, si tarda más de 12 a 16 horas, pues tenemos una calidad dudosa. Y pues en el caso del negro, presentar una coloración negra ya es una calidad inaceptable. Para determinar la calidad de una carne, se deben de contrastar distintos parámetros físico-químicos, como lo son pH, compuestos formados en el músculo, color y aroma. En una carne fresca se encontrará un pH de 5.4 a 5.8, con una acidez generada por ácido láctico y presencia de oximioglobina, que puede ser presenciada por un rojo característico brillante y un olor neutro. Si se tiene un pH de 5.4 a 5.5 en los primeros 45 minutos después de la matanza, presencia de alta de ácido láctico, un rosa pálido y opaco y un olor ácido y dulce, se puede pensar de la presencia de una carne PSE. Si se tiene un pH en un intervalo de 6.3 a 6.9 después de las 24 a 48 horas después de la matanza, un contenido alto de agua, un color rojo oscuro y un color desagradable a viejo, se puede pensar sobre una carne de FD. Una carne putrefacta tiene un aroma y color característico, además de tener presencia de cadaverina y putrescina por la descomposición de aminoácidos, a su vez de un pH de entre 6.6 y 6.9. La prueba de extracto de volumen liberado se basa en la medida del volumen del filtrado acuoso liberado por una muestra de carne en un tiempo determinado. El valor del extracto de volumen liberado se asocia a la integridad de las fibras musculares y es considerado como un parámetro de frescura. Un valor del extracto de volumen entre 60 a 80 mililitros se asigna para la carne recién obtenida. Durante el almacenamiento este valor va disminuyendo paulatinamente por el efecto de la relajación y la alteración de la estructura de las fibras musculares, lo cual facilita la desorción de agua. Valores de extracto de volumen entre 40 y 70 indican que la carne se encuentra en buen estado de frescura. Las fibras se encuentran intactas y por lo tanto no se ha liberado o perdido agua. Valores de 30 mililitros en esta prueba indican que ha iniciado la descomposición y las fibras han perdido integridad, perdiendo a su vez agua previamente por evaporación o exudado. Los valores cercanos o por debajo de 15 mililitros son indicadores de que la carne se encuentra en un estado avanzado de descomposición. Capacidad de retención de agua o CRA. La capacidad de retención de agua se puede definir como la aptitud de la carne para mantener ligada su propia agua, incluso bajo la influencia de fuerzas externas, como lo pueden ser presión, calor, entre otros, o también con la aptitud para fijar agua añadida. Muchas de las propiedades sensoriales de la carne, como lo son color, la textura y la firmeza, están relacionadas con la cantidad de agua que se tiene contenida o retenida en la carne. Nutricionalmente, una baja CRA resulta en pérdidas importantes de agua que acarrean proteínas, minerales y vitaminas hidrosolubles.
Desde el punto de vista industrial, la capacidad de una carne para retener agua originalmente contenida, así como el agua que se añade en los procesos industriales. La CRA se supone es causada en primer lugar por una inmovilización de agua de los tejidos en el sistema miofibrillar. Más específicamente, el agua es mantenida o atrapada en el músculo o producto muscular por una acción capilar que es generada por pequeños poros capilares, teniendo en cuenta además que las miofibrillas ocupan aproximadamente el 70% del volumen total de la masa molecular. Esto significa que notablemente parte del agua inmovilizada debe de estar localizada en los filamentos gruesos y entre los filamentos gruesos y en los finos de las miofibrillas. El agua más fácil de extraer es el agua extracelular y de hecho es la que origina el llamado drip loss o pérdida por goteo. Si se aplica una fuerza sobre el sistema, parte del agua inmovilizada se libera como agua perdida. Mediciones de esta agua liberada son usadas como indicador de propiedades de ligar agua de las proteínas. En la capacidad de emulsificación se entiende como la cantidad de grasa que se puede emulsificar por 1 gramo de carne. En esta propiedad juega un papel importante las proteínas cárnicas, principalmente las miofibrilares, ya que cuando nosotros hacemos el picado de la carne, que se hace junto con las sales y el agua, lo que sucede es que estas proteínas se desnaturalizan y se encargan de emulsionar las partículas de grasa que ya se encuentran dispersas, lo que nos provoca dos fases que pues las proteínas se encargan de que no haya coalescencia entre ellas. Y bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver los factores que influyen la capacidad de emulsificar de la carne. Principalmente, pues ya mencionamos las proteínas miofibrilares, que son las que estabilizan la emulsión. Y bueno, por ejemplo, en el caso de las proteínas del estroma, al calentarse rompen la emulsión. Esto debido a que sufren una contracción que provoca la ruptura de la película exterior de la gota y pues permite que salga la grasa, lo cual hace que pues se rompa la emulsión. Y también tenemos en el caso el agua fría o hielo. Esto hace que mejore la capacidad de emulsificación y bueno, más que nada como que permite que se lleve, ya que debido a temperaturas altas se puede llevar a cabo la desnaturalización de las proteínas y bueno, esto tiene como consecuencia igual la ruptura de la emulsión. En el caso del pH, la capacidad de emulsificación disminuye en el punto isoeléctrico de las proteínas miofibrilares, que es a un pH de 5.5 y pues aumenta a valores cercanos a la neutralidad. En el caso de los fosfatos y los carbohidratos, aumenta la capacidad de emulsificación porque absorben agua de la emulsión. Y bueno, en la práctica se realiza una prueba para determinar la capacidad de emulsión de nuestra carne. En esta prueba se utilizan 25 gramos y de estos se ocupan 12.5 para hacer una pasta. También se ocupa aceite de maíz y se utiliza la ecuación que pueden ver en la diapositiva, en la cual es un producto del volumen gastado en mililitros de aceite de maíz dividido entre la cantidad de pasta emulsificada por la cantidad de pasta total que se realizó y la cantidad de carne por 100. En el manual nos especifica que aproximadamente entre las especies la res se puede emulsificar de 70 a 90 mililitros, el pollo 100 y el cerdo 100. Y bueno, eso sería todo. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias y que tengan un buen día.